Y sin embargo, sepan todos que el hombre mata lo que ama, o mata con miradas de odio, o con hipócritas palabras. Mata el cobarde con un beso y el valiente con una espada. Mucho más joven, dijo Oscar Wilde alguna vez, que la maldad es ese mito inventado por las buenas personas para explicarse el atractivo de los demás. Era esta una concepción pues bastante ingenua de la maldad, aunque muy divertida, previa a su ingreso a la cárcel y a su verdadero conocimiento de la maldad humana y por tanto del odio a su frívolo amante Bosie en De Profundis, del odio acaso a la humanidad misma en la balada de Reading Jail, un fragmento de la cual acabamos de ver y escuchar. Muy buenas noches, soy Nicolás Alvarado y tengo la francamente odiosa responsabilidad de darles la bienvenida a una emisión de Reverso dedicada al odio, ese pretexto poético. Odio hay de muchos tipos en la poesía, hay incluso odios muy divertidos, odios satíricos y refulgentes y efervescentes, como el que se profesaran Quevedo y Góngora en el siglo de oro español y que, bueno, aquí abordaremos de distintas maneras. Invitaremos al escritor Álvaro Enrique primero a que nos cuente un poco la historia de esta rivalidad literaria y después H, un artista urbano, un grafitero, hará un grafiti a partir justamente de este particularísimo odio. Tendremos también la mesa al propósito de ello que tendremos con Mónica Maristain y Rafael Pérez Gay. Por paradójico que parezca, encarnará el odio en esta emisión de Reverso la entrañable Marta Aura en nuestro poema gestual. Tendremos también la oportunidad de abordar el odio desde otras perspectivas. Tendremos la oportunidad de abordar el odio por homofobia, por ejemplo, que ha desatado tantos crímenes, de eso nos hablará el periodista Fernando del Collado, pero también el odio en Internet, ese depositario de tantas inquinas y tantas enconos que se vierten en blogs y chats y toda suerte de páginas web. De ese odio nos hablará Humberto Beck, editor, mejor dicho, de la edición en Internet de la revista Letras Libres. Así que comencemos pues a ver qué es eso del odio, como si no lo supiéramos. Misoginia, racismo, homofobia. El odio trasciende al enojo. Al igual que el amor, crea un lazo social, pero a diferencia de este, su objetivo es destruir y se manifiesta con silencios, con sarcasmo, con exclusión o con muerte. Esa tendencia a destruir el objeto que se odia rara vez encuentra un límite y termina al final destruyendo todo lo que no sea a sí mismo. El vínculo que se establece entre el que odia y el que es odiado es una especie de vacío moral, pero sigue siendo una especie de enlace moral entre las dos personas o entre los dos grupos de personas. La homofobia se da en todos los ámbitos, en todas las estructuras de la sociedad. Hay homofobia desde la familia, pasa por las escuelas, se propaga por los medios de comunicación, desde los púlpitos de todo tipo de iglesias, se transmite a través incluso del discurso político. Se calculan 9 asesinatos en el país contra homosexuales al mes. Y el móvil principal es justo el odio, es decir, hay un rechazo, una intención de eliminar aquello que nos educaron a odiar. La burocratización hace que no solo se cosifique a las víctimas, sino que se cosifican los propios verdugos. Un burócrata en un escritorio puede ser una parte crucial de la maquinaria del odio, siendo que él jamás va a conocer a las víctimas, jamás va a ver a los cadáveres, y siendo que quizás él, de hecho, no tiene un compromiso personal con esa estructura de odio, sino es simplemente una parte más de la maquinaria. ¿Se repudia lo distinto o se repudia lo igual? Para contrarrestar el odio, se requiere reconocer en el otro una vida, una conciencia, dejar de reducirlo a una caricatura y, de igual forma, conocernos y aceptarnos a nosotros mismos. Esos crímenes no nacen del odio, una característica positiva de la manifestación de una forma de ser, sino más bien nacen de la incapacidad o de la carencia para poder ver en otra persona una persona, reconocerlo como alguien que existe fuera de mí mismo, que alguien que existe fuera de nosotros mismos. Si nosotros como ciudadanos, como seres humanos, no hacemos ese ejercicio propio de decir, bueno, a ver, ¿por qué me están diciendo que odia al homosexual? ¿Por qué me están diciendo que odia a la mujer? ¿En qué? Hay que detenerse y decir, bueno, ¿por qué me dicen que justifique una violencia
Porque, a ver, ¿por qué lo tengo que odiar? Si no rompemos nosotros mismos ese vicio, será muy difícil avanzar, ¿no? Entonces, sí es algo que cada uno debe hacer. Se repudia en el otro algo que de forma abierta o oculta se repudia en uno mismo. Entonces, el autoconocimiento también es una especie de antídoto del odio, al mismo tiempo que el conocimiento de los demás. Admitir que el odio existe, hablar, analizar y discutir al respecto es el primer paso para desactivarlo. Impulsar el debate para que en este país logremos tipificar el crimen de odio en nuestras leyes. Enviar un mensaje clarísimo a la sociedad, a nuestras instituciones, de que en este país ya no se debe permitir el odio, la discriminación a lo diferente, ¿sí? En medida que se logre tipificar, se podrá denunciar que es uno víctima de rechazo, discriminación, de odio, e inmediatamente hay una sanción. Yo creo que eso sería la principal forma de combatir los niveles del odio. Reconocer que la crítica y el análisis no son solo virtudes intelectuales, sino que son virtudes morales, porque implican en su grado más profundo el reconocimiento de los demás en tanto personas. Odio el mar, muerto enorme, triste muerto de torpes y glotonas criaturas odiosas. Habitado. Se parecen a los ojos del pez, que de harto expira, los del gañán de amor, que en brazos tiembla de la horrible mujer libidinosa. Vilo y lo dije. Algunos son cobardes y lo que ven y lo que sienten callan. Yo no. Si hallo un infame al paso mío, dígole en lengua clara, ahí va un infame. Y no, como hace el mar, escondo el pecho. Ni mi sagrado verso nimio guardo para tejer rosarios a las damas y máscaras de honor a los ladrones. Odio el mar, que sin cólera soporta sobre su lomo complaciente el buque que entre música y flor trae a un tirano. Perdona, pero tú no entiendes nada. Pocos intercambios ha habido más infamantes y más injuriantes en la historia de la literatura que los sonetos que cruzaron Quevedo y Góngora. Perdóname, pero el que no entiende nada eres tú, porque sí, se dijeron cosas terribles, pero pocos intercambios literarios nos han dado tanta alegría a aquellos a los que nos gusta la poesía como el que tuvieron durante tantos años Luis de Góngora y Francisco de Quevedo. Quevedo indudablemente habría sido el mayor poeta de una lengua, de no haber sido porque existía Góngora y Quevedo tuvo la desdicha de ser contemporáneo suyo. Góngora fue un poeta casi siempre incomprendido, lo sigue siendo de algún modo, pero quien es lector de poesía, al enfrentar un poema de Góngora, descubre que era capaz de hacer artefactos verbales prácticamente imposibles. Los poemas de Góngora son poemas no solo tridimensionales, sino que se desdoblan hacia todos lados. Eso a lo mejor un lector de poemas no entrenado lo puede presentir, pero Quevedo, que tenía uno de los mejores oídos que ha dado la lengua, por supuesto que lo sabía y lo odiaba a muerte y lo trataba con un encono con el que no trató a nadie. La razón, digamos, alta y visible de la famosísima disputa entre Quevedo y Góngora era que ambos estaban compitiendo por ser el poeta real. Quevedo publica anónimamente una hoja de papel en la que recuerda a la sociedad madrileña de entonces que Góngora no tenía sangre pura. Y entonces Góngora le responde con un poema finísimo, de una finura de la que no era capaz Quevedo, que se llama Musa que sopla y no inspira, en el que señala básicamente que va a leer ese poema que publicó anónimamente Quevedo con el culo. Es decir, es una parte del cuerpo por la que sale aire, pero no entra. Esto produce la ira de Quevedo y hace que le propine apodos, como por ejemplo el perro de los ingenios de Castilla, en poemas, y mi favorito, el mondonguero del Parnaso. Estos versos se vuelven a publicar y Góngora vuelve a responder. Entonces Quevedo publica un poema al que ya no se pudiera responder, ¿no? Es decir, una bomba atómica, el poema más cruel que se pudiera escribir jamás, en el que ya ni siquiera hace alusión a la sangre judía de Góngora, que era su argumento original. Almorrana eres de Apolo, le dice.
Almorrana eres de Apolo, por donde el Dios soberano, gracioso, purga injusticias y sangre si está enojado. Dicen me tienes por lengua una tripa entre los labios, viendo que hablas con ella, ventosidad todo el año. Yo no sé quién gana la disputa. Los poemas producidos por ambos son en realidad obras maestras, ¿no? Y lo siguen siendo a pesar de su barbarie. Dada a H unos cuantos botes de spray y convertirá a Quevedo y a Góngora en un par de vándalos de la Ciudad de México en el siglo XXI. Yo me llamo Edmundo, me dicen H, soy del X Calle RCK Crew, me dedico a lo que es graffiti y diseño gráfico. El odio para mí es el sentimiento en el que se conjuga todo lo malo del ser humano, porque implica rencillas, implica peleas, implica malos tratos, implica todo lo malo que tenemos por dentro. Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a fondear la barda de rojo, vamos a hacerle un fondo como las letras, un poquito en la tipografía que tienen en aquel entonces, en aquella época, un poquito manuscrita. Vamos a dibujar a Góngora, a Quevedo, y un poquito de, igual con los utensilios, a lo mejor un tintero, podemos hacer una plumilla y pues varios elementos vamos a incorporar lo que se nos vaya ocurriendo sobre la marcha. Ese son Góngora y ese es Quevedo. Obviamente vamos a poner de un lado todo lo que hacía Góngora, del otro lado que hacía Quevedo, como interpretando una rivalidad. ¿Ya viste? Bueno, ahora ve con tu mamá, ya acabaste. Gracias. Sí me costó un poco de trabajo por la manera en que hablaban en aquel tiempo, pero a final de cuentas es cuestión de gustos, ¿no? Se nos hizo un poquito fácil porque involucra a dos personas que se atacan por medio de poemas, entonces ahí podemos relacionarlo con el fondo, haciendo letras de poemas, pintando a los dos protagonistas de esto, que es Góngora y Quevedo. Pocas cosas más pertinentes en este programa que nuestra invitada a esta mesa, porque he de contarles que, bueno, también nos acompaña Rafael Pérez Gay y eso nos honra. Rafael Pérez Gay es un espléndido editor y escritor, pero colabora en el periódico El Universal, igual que yo. Y ahí tenemos una editora que se llama Mónica Maristain, que nos corretea para que le entreguemos los textos. Mónica Maristain además es poeta y periodista, pero no es por eso que se le invita, sino porque a nadie le tiene uno más odio en la vida que a su editor cuando se aproxima la fecha de cierre, que es quizás uno de los odios literarios más frecuentes y más entrañables, ¿no? Bueno, no tan grande como el que le tiene el editor a los colaboradores cuando entregan a tiempo. No es nuestro caso. No, o cuando se ponen que me quitaste la coma y me pusiste los dos puntos. Esto es un programa sobre corrección de estilos y no sobre poesía, y me encanta que estén aquí Mónica Maristain y Rafael Pérez Gay para hablar del odio. Y fíjense que yo revisando un poco la antología poética que se hizo para este programa, veía que hay muchos odios en la poesía. Hay un odio, el odio, digamos, del que hablamos de manera central en esta emisión de Reverso, el odio entre Quevedo y Góngora, que es un odio satírico, frívolo, divertido, es decir, supongo que se odiaban espantosamente, pero es un odio que no violenta al lector. Hay otros odios en la poesía, odios, estoy pensando en Oscar Wilde y la balada de Reading Gaol, o estoy pensando en Maya Angelou, que sí son odios, digamos, que logran contagiarnos de ira, de odio, de indignación. Entonces, ¿cuántos odios hay en la poesía? Les pregunto. Creo que la gran obra poética del odio, para mí por lo menos, son Las Flores del Mal, ¿no? Sin duda. Sí. Eso pienso en el poema Albatros, por ejemplo. No, y del odio a la mujer, además, y del no odio solo a la de la sociedad, humanidad, del odio a la todo, naturaleza. A la naturaleza, ni hablar. Yo coincido contigo, Mónica, porque estaba pensando y en todo el simbolismo y el parnasianismo es el poeta como odiador, porque hay un odio primero a la sociedad nueva que emerge, que es el capitalismo. Benjamin lo cuenta, como ustedes saben muy bien, y el poema Albatros, ¿no? Que es el poeta que cae, el marinero que lo destruye, que lo humillan más que nada. Y luego está Verlaine, y luego está Rimbaud y Bambil, sus peleas. Y el poeta como odiador, es decir, el poeta maldito
legítimamente maldito, porque hay otros odiadores más poseur, ¿no? Más falsos, que sin embargo... Quevedo y Góngora, ¿no? Una cosa más montada, por decirlo así. Sí, sin duda los malditos y las flores del mal. Baudelaire como un poeta odiador de la sociedad, pero también de la mujer, también el gran poema de Baudelaire donde dice que es la madre que se arrepiente de haber tenido... El primero de las flores del mal, es que de haber parido esta irrisión. Exactamente. Ahora, entonces el odio sería un tema moderno en la poesía, el verdadero odio, quiero decir, no los pleitillos como los de Quevedo y Góngora. Sí, lo que sin duda no es un tema contemporáneo, estoy totalmente segura. No es un tema contemporáneo. No, para mí, por lo menos, yo creo que, me voy a poner así en plan anciano, odiar se odiaba antes. Aquellos odios. Aquellos odios. Entonces estamos en una época del mundo y de la vida donde el odio, donde el pelearse con el otro es perverso. Pero a ver, es que esto me lleva a... Y eso modifica claramente la literatura, ¿cómo no? ¿El odio es misántropo o no? Sí, hay. Yo creo claro. que el odio tiene básicamente como fuente legítima de su emoción el odio al ser humano, es decir, la vida a la vida misma, porque la vida nunca quiere lo que nosotros queremos, entonces es muy fácil odiar los momentos en los cuales la vida no nos da lo que nosotros queremos. Todo ese siglo XIX francés, toda esa poesía, incluso con poetas menos conocidos como Banville, siempre se dedicaron al odio. Como Barbé, como Huysmans. Exactamente, el odio. Y luego pasa a México como un odio blanco, ¿no? En el modernismo, la gran casa modernista, que era una casa genial, quieren ser poetas odiadores, pero no hay en Nervo, no hay en Urbina, siendo grandes y extraordinarios poetas, una legítima emoción que sea en la cual tú reconozcas a un poeta como odiador. Y ese ni en López Velarde o en Darío tampoco. Y vienen directamente, sus grandes poetas eran estos que estamos mencionando, estos poetas franceses. Ahora, digamos, si concebimos al poeta como un personaje crítico y sensible, digamos que lo es casi por definición, ¿es un personaje particularmente propenso al odio? Yo creo que más propenso a la locura, porque es que estoy totalmente convencida de que la poesía es la voz de la inconsciencia. ¿Y el que odia no es el inconsciente? Por eso digo, pero el inconsciente también ama, también teme, también se siente solo, quiero decir. ¿Y tú crees que aflora en la poesía? Aflora en la poesía. Yo coincido con Mónica. Sí. Y creo que no hay en ese aspecto, si te dejas llevar, por ahí es el último refugio para la locura. La locura probablemente es el absoluto y en ese momento cabe todo y el odio puede dirigir, y quizás por eso los poetas como odiadores son en la literatura una tradición principal, importantísima, creo yo, porque no hay... Claro, tú me dirías, no, la gran tradición es la poesía amorosa. No lo sé, no estoy muy convencido. Además es una tradición en una extinción todavía mayor que la poesía del odio. Sí. Una de las cosas que me pasa con el odio y la poesía es que también antes la poesía era útil. Es decir, uno escribía en otros tiempos poesía porque querías enamorar a un chico o una chica, porque querías quedar bien con alguien, escribías poesías para ensalzar a una figura. Sí. La poesía siempre ha sido inútil y siempre lo será, pero ahora es más inútil que nunca. Es decir, ahora no me imagino a nadie escribiendo un poema para enamorar o para, no sé. Pero antes se usaba mucho, ¿no? Los famosos laudatorios y elogios. Sí, era una forma eficaz de diatriba la poesía. Exactamente. Entonces, si te odiabas a alguien y tenía un sentido. Y yo me imagino ahora odiando a alguien poéticamente que el otro lee. Imagínate tirarle un verso por la cabeza. Contemporáneamente no lo ves y probablemente tengas razón. Porque a mí me encanta la poesía de Juarros, o Juarros, no sé cómo se dice. Es una poesía extraordinaria, inteligente, pero no encuentro momentos, y es uno de mis poetas, digamos, favoritos, si me preguntaras ahora, pero no encuentro momentos de odio, encuentro momentos desdichados, duros, difíciles, con objetos que se mueven y por sí mismos, pero no hay un momento de odio. Odiable era la mujer de Juarros, que fue mi profesora en la universidad, y cuando hablábamos en la clase, mi madre, bueno, eso es otra cosa. Pero, por ejemplo, mi preferido en México es para mí el gran poeta nacional, y yo sé que todos se enojan cuando digo esto, que es Villaurrutia, que para mí no es Paz, el gran poeta nacional. A mí me gusta mucho.
mucho Es un Villaurrutia. poeta extraordinario. Y Villaurrutia, ¿qué encuentras de odio? Más que cosas sublime y volando por las altas esferas, pero odio en Villaurrutia. A mí me gusta mucho una poeta del odio y porque ya tenemos que despedirnos se las voy a poner, pero en compensación va a estar... Odiamos las despedidas. Yo también las odio, pero no tienen remedio. Gracias, Mónica Maristán y Rafael Pérez Gay. Gracias. Vamos a ver, en efecto, un poema sobre el odio, nuestro poema gestual, pero es un poema de Maya Angelou y lo interpreta Marta Aura. Cuando a veces pienso en cómo serían Góngora y Quevedo si vivieran en estos tiempos y lugares, me los imagino casi echándose un duelo poético, como raperos o como artistas de spoken word, o me los imagino también que pues, con graffiti se hubieran podido pelear muy bien si hubieran vivido en la Ciudad de México en el siglo XXI. Por eso decidimos invitar en esta ocasión a H, que es artista del graffiti, que es grafitero, a hacer una interpretación de estos dos sonetos de Quevedo y Góngora que hemos prometido como pieza de resistencia, digamos, para este programa dedicado al odio y la poesía. H, muchísimas gracias por estar en Reverso, por aceptar nuestra invitación. Y cuéntame una cosa que a mí siempre me ha dado curiosidad. ¿Hay una expresión de odio en el graffiti? Es decir, ¿uno hace un graffiti para protestar o al revés, es un regalo para que los demás lo disfruten? Pues más que nada, cada quien tiene su forma de expresar lo que siente. Y es lo mismo en el graffiti. Hay gente que lo usa para expresar algo, una inconformidad, o simplemente por el gusto de dibujar y hacer lo que uno tiene por dentro, ¿no? O simplemente por copiar algo o por moda. Hay muchísimas razones por lo que una persona puede hacer graffiti. Es decir, es como cualquier otra forma de expresión. Exactamente. Y tú que eres entonces alguien que no trabaja desde el odio, pues ¿qué te pareció toda esta historia de estos dos poetas que tanto se odiaban, Quevedo y Góngora? Pues ellos trataban de decirse uno al otro lo que sentían por medio de lo que saben hacer, ¿no? O sea, y es algo muy padre porque no lo están haciendo ni matando ni golpeándose ni nada, sino de una manera que es un arte, lo que es la poesía, y pues, ¿qué más, qué mejor hacerlo protestando, lo que sea, por medio de la poesía o de un dibujo, de una escultura? Eso me pareció bastante bueno. H, pues vamos a ver cómo te inspiró el odio de Quevedo y de Góngora en este mural que ha hecho H especialmente para Reverso a partir de dos sonetos, uno de Quevedo y uno de Góngora.
Odio tener que darle las gracias a H, como odio tener que dárselas a Mónica Maristain y a Rafael Pérez Gay, y a Humberto Beck, y a Fernando del Collado, y a Álvaro Enrique, y a Marta Aura. Y si lo odio tanto es porque significa el fin de esta emisión de Reverso, cosa que me resulta sumamente odiosa. Ni siquiera les voy a decir adiós, sería insoportable. Soy Nicolás Alvarado.